Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Efraín Ruiz, yo soy médico de urgencias. El día de hoy tenemos de invitada a la doctora Gabriela Estrada. Ella es médico pediatra y oncóloga. Entonces vamos a ver el tema hoy de urgencias oncológicas en pediatría. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a nuestro querido canal Etal y Cols. El día de hoy vamos a entrar con un súper tema que como oncóloga pediatra quisiera remarcar los puntos más importantes. Lamentablemente en nuestro país el cáncer cada vez va en aumento. Como muchos de ustedes saben, es un problema de salud pública debido a que nuestra gente no tiene una cultura de prevención. Y entonces, yo como médico de primer contacto, debo de conocer cómo puede ser que un niño, que es una de nuestras poblaciones más vulnerables, puede llegar a debutar con un cáncer. Como les comento, esto ha ido en aumento a lo largo de los años en nuestro país y muchas veces pueden llegar a presentarse hasta en un 15% de los casos con una urgencia oncológica. Las urgencias oncológicas son eso, una urgencia. Por tanto, tú que nos estás viendo, tienes que aprender el top 10, lo más importante que tienes que saber qué hacer con un paciente cuando llega a tu servicio de urgencias. Y cuándo lo tienes que derivar con un especialista, como yo comprenderé, para poder resolver el problema del paciente. Pero, ¿qué es lo que tengo yo que saber como médico de primer contacto? ¿Qué es lo más importante o lo que tengo que resaltar? Primero, pues lo primero es estudiar y saber que esto existe. Por tanto, el día de hoy les voy a hacer una clase muy ligera al respecto de este tema porque podemos llevarnos meses en tratar de comprender cada una de estas enfermedades y de sus patologías. Sin embargo, el día de hoy el objetivo es que ustedes puedan detectarlo, sepan qué hacer en un primer abordaje y cómo lo debo de derivar. Para empezar, les hicimos un cuadro muy digerible de cuáles son las urgencias oncológicas en pediatría más frecuentes. Las urgencias oncológicas más frecuentes se dividen en diferentes grupos dependiendo del sistema o del área que afecte el tumor. En este caso, vamos a hablar de una urgencia respiratoria, como es el síndrome de obstrucción de la vía aérea, que cuando se conjunta con el síndrome de vena cava superior, vamos a tener un síndrome que denominamos síndrome mediastinal superior y que se ve asociado a masas mediastinales. Otra urgencia oncológica son las metabólicas. Las urgencias metabólicas, que son con mucho las más frecuentes y las que pueden dar más mortalidad en nuestros pacientes, es el síndrome de lisis tumoral, la hipercalcemia, ocasionada también por algunos tumores sólidos, y el CIHAC, que puede llegar a dar algunas alteraciones metabólicas importantes. Las urgencias neurológicas pueden llegar a generar datos de compresión medular, hipertensión intracraneana, crisis convulsivas y dentro de las urgencias hematológicas podemos tener la anemia severa, la hiperleucocitosis. Las que ustedes ven destacadas con los asteriscos son los que vamos a ver el día de hoy. Otro grupo también de urgencias oncológicas son las infecciosas. Esta urgencia también es súper frecuente y generalmente es ocasionada posterior al tratamiento inicial con quimioterapia, en el cual los pacientes puedan llegar a presentar neutropenia y por tanto una enfermedad infecciosa agregada y generar fiebre. Otra causa frecuente de urgencias oncológicas, como les mencionaba, es este síndrome de vena cava superior y tamponade cardíaco, que son urgencias cardiológicas y que cuando juntamos el síndrome de vena cava superior con el de obstrucción de vía aérea puede generar el síndrome mediastinal superior. Hoy vamos a empezar con el síndrome de lisis tumoral. Muy bien, continuando con nuestra clase, vamos a empezar con este importante tema que es el síndrome de lisis tumoral. Como ustedes saben, las neoplasias hematológicas son las más frecuentes en pediatría. Ocupan casi el 40 al 50% dependiendo de la población de la que hablemos. Sin embargo, es un común denominador que las leucemias y los linfomas son con mucho los primeros lugares y causas de cáncer en niños. Por tanto, esta complicación es la más frecuente de todas. El síndrome de lisis tumoral, como lo mencionan, es por definición una constelación de desórdenes metabólicos que se caracteriza por la salida de metabolitos intracelulares. Y esto se debe a que la destrucción masiva de células neoplásticas o blásticas
pueden pueden conducir hacia la liberación de estos metabolitos. Estos metabolitos, como también ustedes ya deben de saber, es el potasio, que sabemos que es intracelular. Al romperse la célula blástica, se libera el potasio y por tanto los niveles séricos de potasio van a estar elevados, generando una hipercalemia. Por otro lado, vamos a tener la destrucción de ácidos nucleicos. Esta destrucción de ácidos nucleicos va a conducirnos a la producción de mayor ácido úrico y por tanto tener hiperuricemia. Y por último, vamos a tener también la liberación de fósforo, conduciendo a hiperfosfatemia. Y como también ustedes saben, ¿qué pasa cuando sucede que se eleva el fósforo? Pues resulta que el calcio se disminuye. Por tanto, la hipocalcemia es otra complicación que es derivada de los tres primeros. Sin embargo, lo que ustedes deben de saber es que la tríada del síndrome de lisis tumoral es entonces la hipercalemia, la hiperuricemia y la hiperfosfatemia. Una vez comprendida la definición, entonces quiero decirles en quién esperamos que se presente este síndrome de lisis tumoral. Hay algunos factores de riesgo que no quiero pasar por alto. Los principales factores de riesgo son que sean neoplasias de rápido crecimiento. Nosotros los oncólogos hablamos de una neoplasia de rápido crecimiento, aquella que duplica su tamaño en menos de 48 horas, como sucede en las leucemias o en los linfomas, en que la carga neoplástica puede llegar a aumentar exponencialmente. En esto podemos encontrar, por tanto, a los linfomas encabezando este tipo de complicación. Un linfoma Burkitt, un linfoma linfoblástico, las leucemias linfoblásticas agudas, que con mucho son la neoplasia más frecuente en pediatría, los tumores de células germinales, sarcomas, también se describe el meduloblastoma y el hepatoblastoma. Otro factor de riesgo que también se asocia es que el paciente, que aparte, como siempre sucede, puede llegar a tener otras complicaciones subyacentes, es decir, que ya hayan tenido un daño renal previo. Por ejemplo, aquellos niños que llegan a tener una uropatía obstructiva o algún otro tipo de patología renal y que pues tuvieron la mala suerte aparte de presentar un tipo de neoplasia como las que platicamos. Hay algunos tumores que son altamente sensibles a quimioterapia y este es un mensaje súper importante. Eso significa que el síndrome de lisis tumoral puede presentarse antes o puede presentarse después de establecer el tratamiento. Y esto se debe a que finalmente la quimioterapia es un conjunto de fármacos citotóxicos que van a destruir células malignas y por tanto, si pueden romperse espontáneamente, pues también se pueden romper o se pueden lisar por exponer al paciente a quimioterapia. Por eso es que los tumores que son altamente sensibles a quimioterapia pueden llegar a presentar síndrome de lisis tumoral y es una complicación muy frecuente cuando nosotros en los pacientes con leucemias linfoblásticas agudas o leucemias mieloides agudas iniciamos la inducción a la remisión. Por otro lado, también aquel paciente que presenta una deshidrogenasa láctica elevada, 2 desviaciones estándar o más de 500 unidades, entonces este es un factor pronóstico que nos habla de forma indirecta de la carga tumoral que tiene el paciente. Por otra parte, pacientes que tengan gran carga tumoral. ¿Y cómo sé que un paciente tiene una gran carga tumoral? Uno, es pacientes que yo les tomo una imagen y veo que tiene una masa mediastinal que mide más de 10 centímetros, a eso se le llama tumor bulky. Otra forma de saber que un paciente tiene gran carga tumoral es cuando tiene organomegalia masiva, que tiene una gran hematomegalia, tiene cadenas ganglionares tomadas en varios sitios distantes o que tienen también esplenomegalia. Estos pacientes pueden ser también blanco de síndrome de lisis tumoral. Y por último, y es parte de una de las complicaciones, y voy a aprovechar en este momento para explicar la definición de hiperleucocitosis. La hiperleucocitosis es, por definición, cuando tenemos más de 100,000 leucocitos o células blancas. Quiero demarcar que no son leucocitos sanos, estamos hablando de células que son primitivas, es decir, que son inmaduras como son los blastos. Por tanto, estas células funcionalmente hablando no sirven. Vaya, son células que van a condicionar o que son parte del problema de la enfermedad. Más de 100,000, recuerden esa cifra, porque cuando hablemos de hiperleucocitosis, para poder definir que un paciente tiene este problema, debe tener más de esta cantidad. Súper importante comprender la fisiopatogenia del síndrome de lisis tumoral.
Como ya mencionamos, se debe a la destrucción masiva de células malignas que puede ser espontánea por la gran carga tumoral o puede ser citotóxica por la administración de quimio o radioterapia. Cuando hay una liberación de metabolitos, que ya explicamos también, en donde puede haber un aumento del fósforo, una disminución del calcio y por tanto conducir al paciente a arritmias que pueden ser mortales o bien a crisis convulsivas. Asimismo, el problema de la hipercalemia que puede llegar a presentar también el paciente también puede derivar en arritmias que también pueden ser mortales. Por otro lado, la destrucción de los ácidos nucleicos va a conducir, como ya explicamos, a la hiperuricemia y esto, aunado a un pH ácido de la orina, va a conducir al depósito de cristales. Y ese depósito de cristales finalmente va a conducir al paciente a la formación de una uropatía obstructiva, en la cual va a disminuir en la tasa de filtrado glomerular y por tanto falla renal y posteriormente muerte. Entonces, si se dan cuenta, es una fisiopatogenia bastante compleja, por eso cuando definimos fue un complejo de alteraciones metabólicas. Hay 3 piedras angulares en el tratamiento. La primera piedra angular es hiperhidratar a nuestro paciente. Y entonces, ¿qué es hiperhidratar? Hiperhidratar es llevar nuestros líquidos, en caso de que los niños pesen más de 10 kilos, a 3,000 mililitros por metro cuadrado. Si se dan cuenta, es muchísimo más alto de los valores estándar, es casi el doble. Sin embargo, es necesario porque si no logramos tener esta hiperhidratación no vamos a poder forzar la uresis y por tanto se van a precipitar los cálculos que ya mencionamos. En el caso de los niños menores de 10 kilos se debe de dar a 200 mililitros por kilo hora. Y los objetivos que vamos a alcanzar, es decir, ¿cómo yo sé que después de poner estos líquidos mi paciente ya lo estoy salvando de tener un problema de precipitación y falla renal? Pues voy a tener que estar midiendo la densidad urinaria hasta 2 veces por turno. Densidad urinaria debe de estar menor a 1010 y eso lo podemos saber fácilmente con una tira de Lapstix. Por otro lado, el gasto urinario, que debo también de cerrar, debe de estar mayor a 100 mililitros por metro cuadrado hora o bien 3 mililitros kilo hora. Si yo no he alcanzado este volumen, entonces tengo que hacer un cierre del balance de líquidos de mi paciente. Si a mi paciente no he alcanzado o mi balance es negativo, entonces le falta agua y le puedo pasar una carga. Si el balance hídrico es positivo, entonces puedo forzar la uresis por medio del suministro de diuréticos. Otra piedra angular en el tratamiento es la alcalinización. La alcalinización, si ya me comprendieron toda la parte inicial de que tenemos hiperuricemia más un pH ácido en la orina, el objetivo de alcalinizar al paciente con el suministro de bicarbonato de sodio es hacer que nuestro pH urinario se haga más básico, porque con un pH urinario básico evitamos la precipitación de los cálculos de urato. La alcalinización se puede dar por medio del suministro del bicarbonato de sodio entre 25 a 50 miliequivalentes por litro y nuestro objetivo es alcanzar un pH urinario entre 7 y 7.5. Pero, aquí hay un pero en la historia. Resulta que en algunas ocasiones los pacientes cuando alcanzamos este pH urinario pueden llegar a conducir lo que es la precipitación del fosfato cálcico e aumentar el problema de la hipocalcemia. Por tanto, es importante que a mi paciente le corrija todos los trastornos metabólicos y esa es la tercera piedra angular. Y ya para concluir esta primera urgencia oncológica, quiero hablarles del tratamiento. Parte del tratamiento, como mencionábamos hace un momento, entonces es la hiperhidratación, la alcalinización de la orina y por tanto también el tercera piedra angular es el tratamiento de todas las metabolopatías. En este caso vamos a detenernos un poco en el tratamiento de la hiperuricemia. La hiperuricemia tradicionalmente nosotros la tratamos con el allopurinol. ¿Pero qué es el allopurinol y cómo funciona? El allopurinol lo que hace realmente es un medicamento que inhibe esta enzima que se llama xantina oxidasa. En el metabolismo de las purinas, este metabolismo normalmente ocurre que del paso a la purina se deshace hipoxantina, después xantina, finalmente ácido úrico y por último la alantoína.
Lo que ocurre con el allopurinol al inhibir el paso de la gentina oxidasa, que es la enzima que se encarga de todo este proceso, es evitar que se forme más ácido úrico. Pero ¿qué pasa con el ácido úrico que ya está hecho? Pues nada, realmente el allopurinol no incide en eso. Por eso es que ya se ha creado otro tipo de medicamento que solamente se tiene acceso en muy pocos países del mundo, que se llama rasburicasa. La rasburicasa se encarga de evitar el paso de ácido úrico favorece el paso de ácido úrico a la antoína, que esta sí se puede metabolizar y eliminar fácilmente por medio del riñón. ¿Y qué creen? Somos los únicos mamíferos que no hacemos ese paso. Todos los demás lo hacen, menos nosotros. Entonces, la rasburicasa lamentablemente no está en acceso en el mundo, en todos lados, por su costo, y solamente tenemos el recurso del allopurinol. De ahí la importancia de que nuestra principal forma de trabajar con los pacientes es la detección temprana, para evitar que lleguen a presentar estas complicaciones que puede ser de muy difícil tratamiento debido justamente a este tipo de limitaciones. Otro de las piedras angulares, como ya les mencionaba, pues es el tratamiento de las otras complicaciones. Hipercalemia, cuando el potasio es mayor a 6, obviamente. Hiperfosfatemia, con un fósforo mayor a 6.5. Hipocalcemia, que solamente se trata en caso de que sea sintomático el paciente. Y, como les mencionaba, no me voy a detener mucho en esta parte, debido a que pues, sería toda una clase para poder tratar sobre cómo manejar cada uno de esos trastornos y podemos tratarlo en otro momento. Y por último, no quiero dejar pasar cuáles son los criterios para ya considerar una terapia de reemplazo renal en este paciente. Si mi paciente ya tiene una sobrecarga hídrica, sí, obviamente condicionada por la falla renal, si ya tenemos una hipercalemia persistente que pese a todos los tratamientos que se conocen, llega a persistir, una hiperfosfatemia mayor a 10, hiperuricemia mayor a 10, una acidosis metabólica con un pH menor a 7.2, un BUN mayor a 150 o una hipocalcemia sintomática refractaria, pues ya teniendo todas estas situaciones que generalmente es más de uno de estos criterios, es por lo cual el paciente ya sería candidato a derivarlo a algún lugar donde se pueda proporcionar la terapia de reemplazo renal. Y con eso concluimos esta primera parte de urgencias oncológicas en pediatría. Muy bien, otra urgencia oncológica que quiero que toquemos el día de hoy es el síndrome mediastinal superior. ¿Por qué escogimos esta urgencia? Porque muchas veces los niños dan signos tempranos que no detectamos de forma oportuna y que llegamos hasta este punto en el cual el paciente ya tiene un tumor en el mediastino que le genera todas estas complicaciones. Pero resulta que ese paciente, casi siempre que nosotros lo vemos en la consulta oncológica, es porque ese niño ya llevó 4 o 5 médicos que lo vieron por el mismo problema y lo surtieron de antibióticos generalmente. Y esto es porque uno de los datos más importantes es este dato del estridor. Entonces, un niño con estridor necesita abordaje diagnóstico. Es algo que no podemos dejar pasar. El estridor es con mucho uno de los signos más importantes y temprano que se presentan cuando un paciente presenta una masa mediastinal. Y que muchas veces la tratamos como si fuera siempre un proceso infeccioso, pero eso lo que hace es retrasar el diagnóstico definitivo. Ese proceso de el tiempo que transcurre entre el primer signo y el diagnóstico definitivo se llama lag time. El lag time en los pacientes pediátricos oncológicos puede ser tan largo de 4 hasta 6 meses en neoplasias de rápido recambio, lo que hace que cuando ya llegue con nosotros ya llegan en estadios muy avanzados, etapas 3 o 4, en la cual ya no podemos ofrecerle mucho al paciente o sus complicaciones van a ser mucho mayores. De ahí que un paciente con tos crónica, un paciente que tiene estridor, un paciente que llegara a tener ortopnea, un niño que tenga hemoptisis, son datos que tienen que atenderse de inmediato y que no basta con solamente darle una valoración clínica. Tengo que usar o echar mano de estudios de diagnóstico como es tan solo una simple radiografía que da el 60% de los diagnósticos y a veces hasta el 90% cuando ya son masas más grandes. Entonces, un estudio muy simple y muy sencillo que tenemos a la mano en gran parte del país es algo que no debemos dejar pasar.
Muy bien, después del comercial de la prevención, vamos a hablar ahora sí de la urgencia. Resulta que el síndrome mediastinal superior es la combinación de dos síndromes. El síndrome de vena cava superior y el síndrome de la obstrucción de la vía aérea. La mesa mediastinal superior, con mucho, es la principal, digamos que causa de estos dos síndromes en pediatría. El síndrome de masa mediastinal superior, el 45% van a estar alojados en el mediastino anterior y el otro 40% van a estar en el mediastino posterior. Esto es bien importante que lo sepan porque entonces debo de pedir una radiografía AP y una radiografía lateral. Si yo no tengo radiografía lateral, no voy a poder determinar en qué zona del mediastino está la masa. Por otro lado, las neoplasias que se asocian a este problema son las leucemias, los linfomas, los tumores neurogénicos, los tumores germinales y los sarcomas. De tal suerte que, como se dan cuenta, nuevamente hablamos de leucemias y linfomas, que son las principales causas de cáncer en pediatría. Por tanto, todos los niños que yo tenga sospecha de leucemia, tengo que pedirle una radiografía para determinar si no tiene una masa mediastinal. Perfecto. Muy bien, ¿cuáles son los datos clínicos que me hacen pensar que ese paciente tenga un síndrome de vena cava superior? Que el niño tenga edema facial, que tenga plétora yugular, red venosa colateral, que tenga cianosis o palidez en cara, cuello o extremidades superiores. Y bueno, ya si tiene un choque cardiogénico derivado de la masa, pues es porque disminuye el retorno venoso. Y la obstrucción de la vía aérea, como les menciono, el problema en los niños, adicional a una masa mediastinal que puede presentar cualquier persona de cualquier grupo etario, es que su tráquea es más compresible, tiene mayor cantidad de cartílago, por tanto no tiene la rigidez que tiene otro tipo de estructuras en los adultos y sus bronquios son más pequeños. De tal suerte que una masa mediastinal que sea, por muy pequeña que sea, puede condicionar ya un síndrome de obstrucción de la vía aérea y se presenta lamentablemente en un 60% de los casos con niños que tienen masas mediastinales y pueden dar síntomas extratorácicos como es el estridor, del que ya hablamos, o puede tener síntomas intratorácicos. La tos crónica, que no se asocia a fiebre y no se asocia a otros datos infecciosos, es motivo para hacer abordaje diagnóstico y solicitarle una radiografía a mi paciente. Disnea, dificultad respiratoria, ortopnea o hemoptisis, me obliga a reempezar a hacer un abordaje diagnóstico si yo veo que no tuvo respuesta en las primeras 2 semanas. Muy bien, ahora, es bien importante lo que les voy a decir a continuación. Como les mencionaba, la radiografía de tórax nos da un diagnóstico en el 97% de los casos. A veces es importante realizar una tomografía. Sin embargo, en los niños tenemos que tener mucho cuidado porque generalmente lo sedan. Esto es algo para evitar, una estrategia que es para evitar que el niño no se mueva durante el estudio diagnóstico. Sin embargo, si se seda, entonces muchas veces el paciente está respirando por el uso de sus músculos accesorios. Si lo cedo, le quito eso que le está permitiendo tener una adecuada funcionalidad de la ventilación y entonces el paciente puede caer en paro. Otra situación es la intubación endotraqueal. La intubación endotraqueal en estos pacientes hay que evitarla lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque en el momento otra vez en que yo cedo al paciente puede haber un colapso de la tráquea y si ya está ocupada en más del 50% o obstruida, ya no tienes ninguna posibilidad para poder realizar una intubación exitosa y el paciente puede morir incluso en el evento diagnóstico, cosa que lamentablemente pasa con frecuencia en estos pacientes. Por tanto, la tomografía y la intubación son solamente en materia del experto y en caso de que tuvieras todos los recursos para poder realizarlo. Mientras no, lo ideal es mantener al paciente tranquilo en los brazos de su madre para evitar el estrés, mantenerlo siempre en compañía de estar en una posición de sedentación y apoyarlo con la mayor cantidad de oxígeno sin que sea invasivo. Y siempre que podamos, se tiene que hacer un diagnóstico extramediastinal. Generalmente las leucemias y los linfomas podemos encontrar ganglios
que no forzosamente están en el mediastino, pueden ser ganglios en otras cadenas, y la biopsia excisional de esos ganglios nos permiten hacer el diagnóstico. También lo podemos hacer mediante el aspirado de médula ósea o mediante la biopsia de médula ósea, porque son los lugares a los que frecuentemente puede hacer metástasis el tumor. Sin embargo, cuando llega, y eso siempre con anestesia local, para evitar lo que ya platicamos anteriormente. Nosotros en oncología, los diagnósticos siempre los basamos, en general todos los oncólogos, hacemos nuestros diagnósticos basados siempre en la evidencia de patología. Sin embargo, esta es una de las pocas excepciones. Cuando las masas son muy grandes y no tienes manera de hacer un diagnóstico extramediastinal, y en lo que el cirujano le puede tomar una muestra del tumor al paciente, podemos llegar a establecer esquemas de quimioterapia de urgencia para disminuir la carga tumoral. Sin embargo, no es una conducta que hagamos siempre, debido a que para poder realmente dar el tratamiento de excelencia a un paciente oncológico pediátrico es conocer el estado basal de la enfermedad sin hacerle ningún tipo de procedimiento hasta que tengamos el diagnóstico definitivo por patología para poder establecer el tratamiento de quimioterapia óptimo. Sin embargo, cuando son masas gigantes y el paciente no tiene muchas posibilidades, existe la posibilidad de establecer una quimioterapia con fármacos que sabemos con los que responden los pacientes de este tipo y que podemos salvar su vida hasta que hagamos el diagnóstico definitivo. Como ven, no hay necesidad de llegar hasta este punto si nosotros detectamos en nuestra consulta del niño sano ganglios, estridor, tos crónica o hemoptisis. Podemos tener en sus manos el diagnóstico oportuno para evitar que nuestros pacientes lleguen a tener estas complicaciones. Muy bien, y para finalizar esta bonita clase, vamos a hablar sobre el síndrome de compresión medular. Esta es otra complicación que realmente constituye una emergencia por las secuelas que puede representarle al paciente. Uno de los síntomas como más frecuentes que se presentan en este síndrome, y es como siempre les menciono, la parte en la que ustedes pueden incidir, es si tienen un niño que presenta dolor en la espalda o en la columna vertebral. Los niños no tienen lumbalgias. Y eso es algo que siempre hay que determinar y hacer abordaje diagnóstico. No es como las personas o los adultos que llegan a presentar una serie ya de alteraciones que pueden conducir a este síntoma y que es algo muy frecuente. En un niño no es así. Si un paciente pediátrico llega a tu consulta porque tiene dolor de espalda, por favor, hay que tomarle una radiografía. Y esto es muy importante porque tú puedes diagnosticarlo, ya que este síntoma en este tipo de tumores se presenta en un 60-70% de los casos. También los niños pueden llegar a presentar debilidad progresiva, alteraciones en la sensibilidad, paraplegia, cuadriplegia, pérdida de esfínteres, déficit motor y algo muy importante, en los bebés, cuando regresan hitos del desarrollo que ya lograron. Por ejemplo, señora, su niño ya no camina y la señora te dice, mi niño dejó de caminar hace tanto tiempo y ya lo había logrado. O ya había logrado sentarse solo y ahora solo puede estar acostado. Es decir, cualquier pérdida del desarrollo normal del control del niño sano es algo que debemos siempre tener en cuenta. Por eso es que en la consulta del niño sano ustedes tienen la obligación de revisar los hitos del desarrollo de acuerdo a la edad cronológica del paciente. Si hay alguna regresión, es un dato de alarma. Entonces, ¿qué es la definición? Un síndrome de compresión medular es una emergencia y esto se define como un aumento de la presión en donde está el canal medular y que puede condicionar por el edema vasogénico generado por lesiones extradurales o propiamente por un tumor que está haciendo una compresión, puede llegar a condicionar un fenómeno de isquemia o necrosis y por tanto generar a largo plazo una secuela para ese paciente. Aunque tú le cures el tumor o el cáncer, ese paciente ya puede quedar con una secuela neurológica por no hacer una detección temprana y un tratamiento oportuno. Por tanto, la fisiopatogenia, como lo mencionábamos, es la compresión de un tumor primario, que puede ser el primario o puede ser una metástasis del primario que está generando este problema. Los más frecuentes son los tumores extradurales, que pueden llegar a generar un edema vasogénico muy importante y por tanto generar isquemia y necrosis. Los tumores asociados son neuroblastoma, sarcoma de tejidos blandos,
los linfomas, el tumor de células germinales, la leucemia y la histiocytosis de células de Langerhans. Ahora, es súper importante mencionarles que el diagnóstico presuntivo inicial podemos hacerlo por medio de una radiografía de columna que puede mostrarnos lesiones líticas o blásticas. El estudio de elección para determinar dónde está la lesión exactamente, si es intradural o extradural, es por supuesto la resonancia magnética. Pero algo súper importante es no esperar el diagnóstico de certeza. Si yo me espero a tener el estudio de patología o que el neurocirujano lo vea o le haga yo la resonancia magnética y mi paciente tiene clínica de un síndrome de compresión medular, no te esperes, actúa. Es importante que entonces yo le empiece un tratamiento de urgencia. En este caso es poner esteroide sistémico, en este caso dexametasona, de a 1 a 2 miligramos kilo día. Y esto es muy importante porque con esta sola estrategia vas a disminuir el edema, la inflamación, vas a disminuir un poco la progresión del tumor y entonces hasta en el caso de los tumores hematológicos como leucemia o linfoma puedes iniciar una inducción a la remisión. Esto es muy importante porque si tú no lo haces, este paciente invariablemente puede perder la funcionalidad neurológica de alguna de las cosas que ya les mencioné, de algunos de los síntomas que les mencioné, y eso ya no es reversible. Entonces, dexametasona, no lo olvides. Posteriormente, si no estás en un hospital de tercer nivel en donde tengas un neurocirujano, muévete. Hay que tratar de trasladar a ese paciente para que empiecen le realicen una laminectomía que libere la presión que tiene en esa zona y que pueda generarle una oportunidad al paciente, en lo que los oncólogos logramos tener el tratamiento definitivo por el medio de alguno de los diagnósticos, ya sea si fuera un leucemia o linfoma, puede ser por medio de un ganglio o de un aspirado de médula ósea. En ti está que tú puedas detectar de forma oportuna tumores y pacientes oncológicos puedan salvar su vida. No lo olvides, en tus manos está la salud de millones de niños que llegan a tu consulta. Bueno, no me pongo a sus órdenes. Para cualquier duda, les dejaremos nuestros datos, correo electrónico, teléfono. Por cualquier duda que tengan, estaremos muy complacidos y no dejen de seguirnos por nuestro canal ETAL y colaboradores. Agradecemos a la doctora Gabriela Estrada por su participación en este tema. Ojalá te haya servido para hacer tus diagnósticos. Por favor, no se te olvide compartir, seguirnos y darle clic a la campanita.